Yo pienso, todos nosotros utilizamos las tecnologías de comunicación, utilizamos el teléfono en particular como instrumento de comunicación dominante, pero hay poca reflexión sobre el cambio que significa el hecho de que las redes se hayan transformado en el medio dominante, ¿verdad? En la historia hemos conocido medios dominantes sucesivos, la prensa escrita, ¿verdad? En una época, la radio, después la televisión, y hoy son las redes sociales. Quien más nos informa son las redes, y cada día se confirma que la mayoría de la gente se informa mediante las redes sociales. ¿Qué reflexión hay sobre esto? No hay una gran reflexión. O hay reflexión, pero no todo el mundo está al corriente. Todos somos practicantes de las redes sociales, pero no hemos reflexionado suficientemente sobre este tema. Voy a hacer 2 o 3 reflexiones para que entendamos bien de qué se trata. Hasta ahora se pensaba que había, por una parte, una reflexión sobre la cultura de masas. La cultura de masas era una cosa y la comunicación o la información era otra cosa, ¿verdad? Y la cultura de masas es que esencialmente los primeros pensadores de la cultura de masas son los pensadores de la Escuela de Frankfurt, los teóricos de la Escuela de Frankfurt, en los años 20 en Alemania, ¿verdad? Adorno, Horkheimer, etc. Benjamin, Marcuse, último de los pensadores de la Escuela de Frankfurt, y luego, sobre todo en los años 50, con la llegada de la cultura de masas, la cultura pop, el arte pop, las tiras cómicas, el cine dominante, etcétera, la novela de amplia circulación, etcétera. La idea de la cultura de masas, para resumirlo, es evidentemente un continente, pero la idea es que la cultura de masas crea una cultura del ocio, de la pasividad. Por eso, además, hay como un discurso en las sociedades, un discurso moral anti-cultura de masas, lo que nuestro amigo Umberto Eco llamaba apocalípticos e integrados, ¿verdad? Es decir, que se pensaba que las personas que se dedicaban o que consagraban mucho tiempo a la cultura de masas acababan por atontarse, ¿verdad? Si tú veías demasiadas telenovelas o si veías demasiado cine etcétera, bueno, en realidad no se podía esperar gran cosa de ti. Globalmente la idea era que la cultura de masas lo que hacía de ti era un ser pasivo, un ser puro receptivo, eras pura recepción. Con la información la idea funcionaba de otra manera. También eras receptivo, pero recibías elementos que te hacían reflexionar, que te hacían pensar. Si tú leías la prensa escrita en particular, que era la información noble, si tú leías la prensa escrita, el hecho de leer ya era considerado como una actividad y prácticamente leer y pensar era como un díptico que no se podía separar. Entonces, si leías, pensabas, y si pensabas, eras un ser consciente y un buen ciudadano. Mientras que con cultura de masas no podías hacerlo. Y quien practicaba la cultura de masas no podía practicar una información activa y consciente. Con las redes, todo esto resumiendo mucho, con las redes se produce un fenómeno no previsto por los teóricos de la comunicación, es que las redes son a la vez ocio, pasividad y actividad. Las redes, lo que hacen, quien usa las redes, lo que hace con las redes, primero, el mensaje de las redes es extremadamente breve. Las redes no están hechas, no es que no estén hechas, pero no funcionan sobre el principio de enviar textos largos. Se puede enviar un libro, se puede enviar una enciclopedia por las redes, pero nadie la va a consumir, no la va a leer más que el que la tiene en su casa.
En cambio, los textos, los mensajes que tienen éxito son los más breves. Y lo más breve es el texto que tiene muy pocas palabras. O una imagen, una imagen. Ese texto que tiene muy pocas palabras se llama un meme. Y entonces eso es lo que más circula. Cuanto más breve es, más rápido es. Cuanto más sorprendente es, más circula. Pero el hecho de que circule, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo lo recibo soy pasivo. Pero ¿qué voy a hacer con ese mensaje que recibo? Lo voy a transmitir. Esencialmente lo que se hace con las redes es que se comparte, ¿verdad? Se hace scrolling, se encuentra una cosa de comida y ¡op!, lo comparto. Si no lo comparto, no estoy participando en las redes y lo que quiero es participar. El hecho es que las redes van a tener la pasividad de la cultura de masas, porque recibo, sobre todo recibo, y van a tener la actividad de lo que podíamos pensar antes como información activa, porque lo que voy a hacer es a enviarlo. Y el mensaje va a tener eficacia si circula. Si un mensaje tiene 40.000, 50.000, 200.000, 1 millón de repetidores, de personas que lo han compartido, ese es un mensaje eficaz. Bueno, ese tipo de actividad, pasividad, actividad, no estaba previsto en el funcionamiento de las comunicaciones hasta ahora. Incluso se pensaba, como he dicho antes, que eran excluyentes. Pero no, las redes lo fusionan. Segundo, el hecho de que un mensaje, cualquiera que sea el mensaje, no ni político, ni de cultural, cualquiera que sea el mensaje, pueda circular y pueda aglutinar a millones de personas, crea un nuevo actor o actriz en la sociedad mediática contemporánea, que nuestra sociedad es ante todo mediática. ¿Quién es ese actor? El influencer, la influencer. Evidentemente, la influencer, la persona que tiene 300 millones de seguidores, hablo de 300 millones, o la persona que tiene 600 millones de seguidores, no necesita ir a la televisión. Ya lo expliqué muchas veces. En Estados Unidos, si alguien va al noticiero de la noche, hay 4 noticieros. Estados Unidos es un país de 350 millones de habitantes. Los noticieros de la noche tienen actualmente, en término medio, tienen como 5,5 millones de seguidores, de audiencia. Si alguien pudiera ir a los 4 en la misma noche, tendría como máximo 25 a 30 millones de seguidores. Alguien como Cristiano Ronaldo tiene 650 millones de seguidores. ¿Sí, Sandra? 650 millones de seguidores. Alguien como Donald Trump tiene algo así como 237 millones de seguidores. No tiene que ir a la televisión. O sea, de repente esa figura del influencer destruye la masividad de los medios de masa. Ya no hay medios de masas. Los medios son ahora individuales. Los medios de masas han desaparecido. La masa es el 1 más 1, no una masa. Nadie habla a 650 millones de personas juntas, sino una por una. Ese 1 por 1 hace que ese mensaje yo lo recibo como destinado a mí, con mi identidad, con mis caracteres, con mis gustos. Esa relación es una relación cualitativamente mucho más importante que la que puedo tener como espectador de un televisor, de un discurso en la televisión, donde no existo, donde ahí sí que soy un número, mientras que en las redes no. Primero porque lo recibo, porque soy yo, creo yo, y segundo porque yo soy el que lo envío. Si alguien tiene 50 millones de seguidores es porque alguien lo ha enviado a otro. Esa acción hace de cada uno un militante. Un militante. Un militante. Que no es lo mismo que estar sentado en el sofá viendo un debate de televisión.